Regreso y entramos a Interzona. El día de hoy hemos invitado y ha aceptado venir amablemente el subsecretario de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Él es Daniel Hernández Ruiz, un joven profesionista, se los decía en la introducción, con una expertise en temas de calidad y de innovación, que me parece que es algo muy interesante, particularmente en el sector del que estamos hablando. Daniel, bienvenido a Zona Franca y también a la revista de la UNA. Muchas gracias, Arnoldo. Encantado de estar aquí con tu auditorio y contigo. Tienes experiencia nacional, estuviste en la SEP manejando precisamente un programa de calidad en la educación, escuelas de calidad. Es correcto, estuve desde el 2009, iniciando con la secretaria entonces Vázquez Mota y finalizando en 2012 con Córdoba, también trabajando con Lujambio, dentro del Programa Nacional de Escuelas de Me Calidad. parece muy interesante porque tienes la perspectiva nacional, ahora estás en Guanajuato. Es correcto. ¿Cómo Sí. nos vemos frente al resto del país? Hay muchos mitos urbanos, que Guanajuato tiene rezagos, que de repente nos comparan con estados pues más pobres que nosotros, con menos recursos, como puede ser Chiapas o Oaxaca. ¿Cómo está el sistema educativo de Guanajuato en sus áreas básicas? Mira, ahí yo lo dividiría en dos partes, porque una nos habla del reconocimiento que hay de Guanajuato sobre temas innovadores. O sea, Guanajuato ha sido vanguardia en muchos temas innovadores en educación, en cuanto a, por ejemplo, sistemas, métodos educativos, el trabajo con la supervisión escolar, capacitaciones de maestros. Hay muchas cosas que reconocen otros estados, que Guanajuato lo está haciendo muy bien. Por ejemplo, el sistema de control escolar es un sistema que se desarrolló ya hace algunos años en Guanajuato y que se ha exportado a otros estados. Los estados luego vienen, tuvimos a Durango la semana pasada, en donde viene, oye, ¿cómo lo estás haciendo? Porque tus temas de control son excelentes. Y es una parte de la realidad, porque la otra parte de la realidad son estos indicadores de los que tú hablas, que son los indicadores con los que medimos el desarrollo del sistema educativo y su impacto que tienen los aprendizajes en los niños. Y ahí es donde nos vamos al otro extremo, porque hay indicadores que nos dicen que en Guanajuato nos estamos quedando atrás y debajo de la media nacional, por ejemplo, en temas de logro educativo, en tema de la retención de los alumnos, principalmente en secundaria, o bien también podemos hablar de los rezagos que tenemos en materia de alumnos que concluyen la educación básica. Desafortunadamente en Guanajuato tenemos el primer lugar en rezago en alumnos en población mayor de 15 años que no tiene certificado de secundaria. Y eso, pues ese es un tema. ¿Cuál es la piedra con la que nos tropezamos? Porque recursos hay, el Estado destina un alto presupuesto, no tenemos un magisterio conflictivo, por ejemplo. Ha habido continuidad educativa, incluso pues los últimos secretarios de educación han surgido de la propia secretaría, no ha habido ahí tampoco cambios drásticos. En tu análisis, ¿qué es lo que tenemos que superar? Bueno, pues mira, es multifactorial, pero sí definitivamente siempre hay algunos puntos en los que si tú los atiendes correctamente y de manera muy eficiente, puedes empezar a mover el sistema. Ahorita estamos haciendo en este análisis un tipo de ingeniería educativa, ¿no? Los elementos realmente no son malos, vamos, hay maestros capacitados, hay buenos maestros dentro del sistema. Por otro lado, se ha invertido también en el liderazgo del director. Tenemos también un sistema de apoyo en la supervisión escolar, asesores técnicos pedagógicos, pero su mezcla que hemos venido yo creo manejando en el estado de Guanajuato, y eso es lo que me topo, no nos está dando el resultado que estamos esperando. Es decir, la mezcla de las variables y de los elementos no es lo que está necesitando hoy en día el alumno. El alumno de educación básica es un alumno que evolucionó, es un alumno que su sistema de aprendizaje ya es muy diferente. Hoy se están moviendo mucho los niños y jóvenes con la tecnología, se aprende mucho de parte de la tecnología y nosotros no la hemos implementado en el estado de Guanajuato de una manera efectiva como para utilizarla como herramienta. ¿Es a lo que está apostando ahora el gobernador con el tema de las tabletas, por ejemplo, este tipo de apoyos? Sí, el gobernador ya lo ha preanunciado, el proyecto de sinergia, en donde lo que vamos a buscar es justamente eso, una mezcla de estos elementos para que nos dé mejores resultados y encontrar atajos. Particularmente nosotros lo tenemos identificado en secundaria es donde se nos da la mayor deserción.
es donde estamos teniendo problemas para retener a los alumnos que concluyan su educación básica, y donde también se están dando muchos problemas de convivencia escolar. Entonces, analizando incluso del control escolar que tenemos, este sistema fabuloso que te comento, que te comparto, encontramos que la segunda causa por la cual desertan los alumnos en secundaria es por una falta de interés en la escuela y en su educación. Vamos, ha dejado de ser atractiva ¿No es la escuela. presión familiar o el entorno económica? Esa es la primera causa. La primera causa son problemas sociales, son problemas económicos, son problemas de migración incluso, ¿sí? Son problemas más enfocados a esos problemas que nosotros no podemos incidir de manera directa. La segunda causa sí, es como si nosotros los expulsáramos, que el sistema educativo los expulsara de la escuela. ¿Por qué? Porque deja de ser atractiva, porque ya pierde el interés del alumno, porque tiene problemas incluso de convivencia dentro de la escuela. Entonces, si nosotros retamos el modelo educativo... ¿Depende del estado de la política pública poner un freno a esto? O sea, ¿hay herramientas para hacerlo? Tenemos muchos elementos, por supuesto que sí. Estos que te comento, nosotros podemos... Por ejemplo, la migración entiendo que es complicado. Desde la escuela, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, ¿perdón? Por ejemplo, entiendo que fenómenos como la migración son complicados, excede a lo que ustedes puedan hacer. Pero esto, por ejemplo, me imagino que te refieres también, por ejemplo, al bullying, ¿no? Me refiero al bullying, la violencia escolar. Pero la migración, mira, me voy a regresar a ese tema porque no podemos frenarla completamente desde educación, pero sí desde una política gubernamental integral. Vamos, ahí podemos estar combinando fuerzas con desarrollo económico, con desarrollo social, para la retención de nuestro talento que tenemos en Guanajuato y evitar o disminuir la migración. Y entonces todos entramos. Ahora, de los que se van cuando vienen y están una temporada aquí en los campos, pues es garantizar esa atención. Al menos lo que sí podemos hacer es que ese tiempo que están aquí corto, atenderlos y atenderlos con una calidad educativa. El otro tema, el de, por ejemplo, el bullying y la violencia, bueno, tú sabes que recientemente se hizo la publicación de la ley para una convivencia libre de violencia. ¿Les da herramientas esta ley a ustedes? Sí, nos está fortaleciendo a la Secretaría de Educación. Vamos a hacer como un ente coordinador intersectorial, en donde vamos a poder trabajar en red con el DIF, por ejemplo, con la Secretaría de Seguridad Pública, particularmente prevención, el tema de prevención, con los municipios y con otras instancias que están metidos en este tema. Y vamos a poder, garantizar la información. Tenemos mucha deficiencia en cuanto a la información sobre lo que violencia en el entorno escolar se refiere. Hay mucha confusión en cuanto a los temas incluso, ¿no? Los conceptos que se manejan. Entonces empezar incluso desde ahí a pues favorecer esos ambientes de convivencia desde el entendimiento de lo que es la violencia en la escuela, para poderla entonces clasificar y atender de manera más eficiente por cada una de las instancias que estamos involucradas en el tema. Con las herramientas que ya cuentan ustedes, o sea, la estructura normal, la subsecretaría, las delegaciones, los inspectores, las direcciones de las escuelas, ¿tienen los elementos suficientes? ¿Se trata de reorientar conductas? ¿No implica, por ejemplo, destinar más recursos, contratar otro tipo de personal? ¿Realmente cómo van a aterrizar esto de la nueva ley contra el hostigamiento escolar? Pues mira, de lo que tenemos actualmente, siempre he dicho que el sistema educativo es uno de los elementos que llegan a la escuela, ¿no? Hasta los rincones más alejados. Ahí tenemos una escuela o tenemos un maestro. Entonces, es la acción más extendida del Estado. Es la acción más extendida del Estado. Es la presencia incluso en la educación pública, es la presencia del gobierno. Y la política pública más cercana a la gente. Es correcto. Por eso tiene que ser también la más amable. Y tiene que ser también la más efectiva. Y los servicios de salud, ¿no? Ahora y los servicios de salud ya se han extendido también, pero hay luego lugares en donde encuentras en la comunidad al maestro, pero luego te tienes que trasladar al servicio de salud más cercano que es en otra comunidad. En esa lógica son ustedes, y aparte por el carácter de la educación, un agente de transformación, ¿no? Eso es lo que debemos de hacer, y eso es lo que los maestros están trabajando en cambiar su rol dentro de este modelo educativo que está agotado. Tenemos que reconocerlo, está agotado, y tenemos que trascender y deben de ser agentes de transformación. Ellos podrán coadyuvar, mas no son los especialistas para atender la violencia en las escuelas.
Por eso es importante que tengamos esta red. O sea, si me dices, el sistema educativo tiene los elementos, no todos. Por eso tenemos que hacer alianzas con la Secretaría de Seguridad, con la Secretaría de Salud, con los municipios, con los alcaldes, por supuesto, con el mismo sistema del DIF. ¿Y empezaron ya? Ya tuvimos reuniones, el comité está por instalarse de manera formal, pero tenemos, digamos, una especie de subcomités en los que estamos trabajando para generar los reglamentos y el modelo que va a imperar en las escuelas, así como también constituir lo que sería la red ya en el Estado para este fin. Daniel, en este ánimo reformista que vive el país, digo, hace unos meses nadie esperaba que desapareciera del panorama el Bester Gordillo, por ejemplo, o el monolitismo del CENTE, o que hubiese una reforma educativa que se planteara evaluar a los maestros. Parece que ahora sí de veras. ¿Cómo impacta esto a los problemas de la educación en Guanajuato? O sea, ¿qué más hay que hacer para acompañar esta inercia transformadora o reformadora y aprovechar el buen momento que puede dar, ¿no? Fíjate que lo principal, y eso sí lo pondría yo sobre la mesa, es volver a las bases. ¿Cuáles las bases? A lo mejor lo tenemos hoy en papel, y es generar la normalidad mínima en las escuelas. ¿Sí? La normalidad mínima en las escuelas implica el que se cumplan los 200 días del calendario escolar. No se cumplen. O sea, y aquí no es por marchas, aquí es por otra cosa. Sí, es por otra aquí cosa, no tenemos a los maestros en la calle, ¿no? Hay muchas razones por las cuales luego no se cumplen los horarios. Incluso, mira, hay que aceptarlo. A veces somos nosotros mismos en el gobierno central cuando queremos capacitar a los maestros y luego no encontramos tiempos o no nos coordinamos bien entre instancias y entonces los sacamos de la escuela para poderlos capacitar. A veces nosotros... Por ejemplo, el ciclo pasado, ¿cuántos días de clase tuvieron los alumnos de Guanajuato? No, bueno, varía incluso por municipio, porque, por ejemplo, tú sabes que en el municipio de Guanajuato hay muchos días feriados que no los tiene, por ejemplo, el municipio de Acámbaro o el municipio de León, pero en un promedio se han de estar cumpliendo alrededor de 170, 80, que es lo que maneja oficialmente la SEP a nivel federal. Pero digamos un 15% menos. Un 15% menos. Y luego todavía, mira, estudios que han realizado el Banco Mundial, y que sí les creo, es de que el horario que tienes tú, la jornada escolar, por ejemplo en primaria, son 4 horas y media. Y de esas 4 horas y media, el tiempo efectivo para los aprendizajes es del 51%. 2 horas y poquito más es lo que realmente se emplea para los aprendizajes. El resto es para cuestiones administrativas, preparación de clase, juntas, etcétera, que no le abonan directamente a los aprendizajes. Tenemos entonces que de alguna manera, también desde la escuela, garantizar que el tiempo que está el alumno ahí en el centro escolar sea aprovechado de mejor manera para aprendizajes. ¿Sí? Y disminuirle la carga administrativa a los maestros y que se pierda tiempo en otras cosas, porque de por sí es poco el tiempo, ¿eh? Y luego lo queremos solucionar muchas cosas desde la escuela. El problema de la alimentación, el problema del sobrepeso, el problema de la activación física, cuestiones que también son parte de la formación integral, como los valores, etcétera. Y eso sumado a las asignaturas que tenemos, perdón la expresión de cajón, como es matemáticas, español, ciencias, historia, geografía, formación ética y ciudadana, etcétera. Todo eso, imagínate, en 4 horas y media y con un 51% del tiempo realmente aprovechando aprendizajes, no nos da. ¿Cómo empezar Hay que empezar con eso? esa normalidad mínima, Claro. ¿no? Y que el maestro esté y frente me a su imagino grupo. que es una inercia que es fácil de detectar, pero difícil de vencer si no hay una acción institucional acompañada de muchas cosas, ¿no? El trabajo con los sindicatos, trabajo con los maestros, con los padres de familia. Es correcto. Y es poner muy claro, y eso lo ha hecho, fíjate, el gobernador y el secretario Eusebio Vega, están poniendo claramente el punto de llegada, con las prioridades a las que nos debemos abocar sin necesidad de hacerla tan extensas. Hay muchas cosas que hacer, pero las prioridades son las que se están marcando para que todos volteemos a ver a ese punto de llegada. Es el punto de salida, ahí están los indicadores, ahí están los resultados, ahí están los elementos y su mezcla de variables que lo provocan, pero ya estamos viendo a dónde queremos llegar. Y entonces a donde queremos llegar es, a esa normalidad mínima, empezando por ahí. ¿Sí? Y ya empezamos este ciclo escolar, por ejemplo, con la implementación de un proyecto que se llama el CRE, ¿sí? Que es Compromiso, Responsabilidad y Eficiencia en las Escuelas. Pusimos a padres de familia, docentes, magisterio, pusimos a todas las áreas de la Secretaría
incluso en la relación con el gobierno federal, para que el primer día de clase tuviéramos todo en su lugar, ¿sí? Claro, fue nuestro primer piloto, digamos, nuestro primer ejercicio, y hay cosas que tenemos que ajustar. Es el primer ciclo, además, que arrancó esta administración. Ustedes es correcto. Empezaron con el ciclo empezado con y vamos a tener un referente para los siguientes años de esta administración para decir, mira, arrancamos así y fuimos mejorando de esta manera. Acá nos faltaron, por decir, 100 aulas terminadas, que no quiere decir que no estaban los alumnos en un lugar habilitado para tomar las clases, pero no tuvieron por los contratos y demás que se acabaran esas aulas a tiempo para el inicio del ciclo escolar. Es un fenómeno que ya hemos comentado. El próximo ciclo escolar tenemos que disminuir o erradicar eso totalmente. Tenemos que salir con las aulas totalmente listas y equipadas. Y así nos vamos a ir midiendo. En este sentido de la calidad y de la mejora continua y de las innovaciones, si no nos medimos, no podemos mejorar. Entonces, hemos implementado los indicadores y controles necesarios para nosotros mismos y la población, empezando por los mismos maestros, porque los maestros les exigimos y a los directores, pero también ellos nos exigen, oye, pues si yo quiero dar clase, apóyenos también. Entonces, estamos en ese entendimiento. Daniel, y vamos a salir con eso. El tiempo ya nos está presionando, pero a mí me parece que este es un asunto en el que hay que seguir hablando y revisando, porque van a tener logros y van a ir detectando tu tipo de problemas conforme avance el diagnóstico y los programas que están instrumentando. Yo te invito a que regreses, espero que nos veamos pronto para ver cómo, por lo menos en este ciclo, qué avances se lograron, ¿te parece? Con gusto, yo estaré encantado de venir y compartir contigo y con la ciudadanía los avances que tenemos en los programas, en los indicadores, en los proyectos también, que... Mira, déjate comento antes de terminar. Sí, por favor. Vamos a manejarnos más en el término de hacer buenas políticas públicas, reducir el número de programas, pero hacer buena política pública para que todos nos sumemos y no estemos dispersos en varias acciones. Hay mucho por hacer, es un sistema educativo muy grande. Estamos hablando de más de 54,000 docentes, con más de 11,000 escuelas en el estado. Más de 1,340,000 estudiantes de educación básica. Entonces, realmente es un elefante muy grande, muy pesado, que hay que mover y hay que dirigir. Y te toca a ti una buena parte, que es el sector básico, educación correcto, básica, es primaria donde está y más secundaria. concentrado. Así es que el reto es de ese tamaño y con gusto lo estamos atendiendo. Razón de más para seguir platicando. Claro que sí. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Eres ingeniero Daniel Hernández Ruiz, subsecretario de Desarrollo Educativo de la SEG, aquí en Guanajuato, la Secretaría de Educación. Déjame hacer una pausa. Regreso a nuestra mesa de los miércoles. Están aquí ya José Argueta y Ramón Izaguirre. Hoy la adelantamos, ahorita le platico por qué. Vuelvo.